Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos sean nuevamente a un programa más de Ecos de México, mitos y leyenda. Irma, como siempre, un gusto poder estar contigo. Oye, qué amenos podcast y qué amenas charlas y pláticas acerca de la historia de esta hermosa ciudad de Puebla que amamos. Nuestro compañero Víctor realmente y yo estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos han estado viendo, que les ha gustado nuestros videos, que nos ponen preguntas, que nos ponen sus comentarios. Les agradecemos mucho realmente porque hacemos lo que más nos gusta. Amar a Puebla. Exacto. Acabas de decir algo justo. Amar a Puebla, esta ciudad que tiene tanta historia. Y bueno, Irma, ¿qué te parece si nos platicas cuál es el tema de este capítulo? Este capítulo se va a poner sabroso porque hay mucha controversia. Vamos a hablar de los túneles de Puebla. Ahora sí que hay mucha gente que dice que los túneles se hicieron para la batalla del 5 de mayo. Otros dicen que los túneles se hicieron desde la época de la colonia. Hay muchas versiones sobre los túneles de Puebla. Pero nosotros les vamos a platicar esos chismecitos sabrosos que sabemos de esos lugares. Así es. Muchos secretos. Sobre todo partiendo de esta premisa, que todas las ciudades, caso de Puebla y las ciudades importantes en esta América española, por así denominarle, tenían esa particularidad, aunque debo decir que solo hay reconocidos los túneles de Guanajuato y los de Puebla. Digamos que previos a que se pudieran desenterrar los de Morelia, dicen que hay en la Ciudad de México, pero ningunos tienen el alcance y la dimensión de los de Puebla, que hablaremos de los tiempos, ¿no? ¿Cuándo se pudieron haber construido y para qué se han utilizado a lo largo de estos años? Yo tengo una teoría. Y algunos historiadores la confirman parte de mi teoría. Mira, lo que es la segunda fundación se hace lejos del río de San Francisco, lo que actualmente es el centro histórico. Y si tú te fijas, la calle va de bajada para el Boulevard 5 de Mayo, que era el antiguo río de San Francisco, ¿vale? Entonces, yo me imagino que primero se tuvo que buscar cómo llevar el agua a la nueva fundación. Por arriba no se puede. La gravedad está grave y el agua no sube. No podemos tener un acueducto aéreo. Tendría que ser un acueducto subterráneo. Entonces, los túneles de Puebla realmente lo que son como una especie de acueducto subterráneo que a partir de la catedral distribuye el agua para toda la Sí, tomando la catedral, la Basílica Catedral como el centro, ¿no? Como el centro de gravedad de la ciudad, que fue trazada de manera reticular, con esa finalidad. Y a partir de ahí, los túneles pudieron haber sido un acueducto y después sirvieron para muchas otras cosas más. Mira, lo que he oído a algunos guías o algunas personas que se dedican a lo que es la cuestión de turismo, decir que los túneles se hicieron para la batalla del 5 de mayo. La verdad a mí se me hace una cosa muy ilógica. Primero, cuestan mucho dinero y un país como México en la época de la guerra de reforma no tenía dinero ni para los soldados y hermano iban a tener para construir. A ver. Imagínate que ahí vienen los franceses, ¿no? ¡Ahí vienen los franceses! ¡Franceses! Aguántenos tantito. Nomás hacemos unos túneles, unos fuertes y luego los atacan. Esperamos, ¿no? Era imposible. Es imposible, completamente. Fíjate, ya que entremos de lleno a todos la parte de los túneles de Puebla, seguramente que nos están siguiendo, les recordamos, Irma, que estamos en Spotify, que estamos también en Amazon Music, también estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook, para que nos sigan en esas redes sociales. Ya hemos recibido comentarios, muchas gracias, de verdad, que queremos seguir retroalimentándonos, es fundamental. Seguramente si ya vieron los capítulos anteriores, sabrán que damos un poco de contexto histórico por qué ocurrió esto en Puebla, que finalmente puede ser una réplica de lo que ocurrió en el mundo, ¿no? Hacemos un estudio comparado de lo que pasaba en otras ciudades, en otros continentes. Los túneles, desde que el hombre se convierte en un ser sedentario, se agrupa, funda ciudades, tiene como meta transportar cosas, y siempre ha existido el pillaje, pero también la manera de ocultar cosas, de cuidarse de invasiones, del clima. Hay una ciudad en Turquía que se llama Capadocia, tiene 18 niveles de túneles, Capadocia. Es una ciudad subterránea. Una ciudad subterránea. Toronto, te mencionaba antes de iniciar el capítulo,
Tiene 30 kilómetros de túneles porque en la época de invierno, el invierno canadiense, sobre todo la parte de Toronto, pues son 30 grados bajo cero, entonces es imposible vivir en el invierno. Entonces hay actividades superficiales, pero muchas actividades son bajo el nivel de la tierra. Entonces, ¿por qué Puebla, que aunque no tiene el invierno canadiense, tiene muchos tesoros y tiene muchos secretos también? Bueno, para empezar, lo que es la Catedral de Puebla pesa, ¿cuántas toneladas? No me imagino. Miles. Miles de toneladas. ¿Quién en su sano juicio primero haría la catedral y luego debajo de la catedral se pondría a escarbar cientos de túneles? ¿Estás de acuerdo que, Claro que no. se necesita estar loco? El sentido común nos Debieron hablaría... ser muy bien planeados. Primero tuvieron que hacer los túneles, luego tuvieron que hacer la catedral encima. La catedral se tardaron más de 200 años y ni siquiera está terminada. Entonces, todo eso tuvo que estar muy bien planeado. Por lo que yo sé, todos los túneles salen de la catedral a todas las iglesias y a las casas que pertenecían a los obispos, a los sacerdotes y a la gente rica. A la gente adinerada, Sí. obviamente. Mira, nosotros como Puebla Legendaria tenemos 22 años haciendo callejoneadas en Puebla. No, ya cumplimos 23 años haciendo callejoneadas en Puebla. Y lo que es, desde hace 20 y tantos años, hemos hablado de los túneles de Puebla, ¿vale? Y en el 2011 se encuentran los primeros túneles cuando se empiezan a hacer los arreglos de lo que es el Boulevard 5 de Mayo. Ves que hicieron un paso de desnivel por la zona de San Exactamente, José. por San José, que se llama incluso así, ¿no? El túnel de San José, el paso deprimido ese que se... E incluso enfrente está la entrada para los túneles para la gente que quiera irlos a visitar. Actualmente están abiertos más de 470 metros para que la gente pueda Aunque caminarlos. hay 10 kilómetros de túneles, se dice que hay por lo menos 10 kilómetros. Por lo menos 10 kilómetros, pero pues seamos honestos, lo que es actualmente el centro histórico de Puebla, están siendo ocupados parte de los túneles porque han habido derrumbes, porque se han necesitado servicios y etcétera. De repente los poblanos tenemos mucho eso de que Puebla te espera con los baches bien abiertos. Porque si tú andas en el centro, de repente las calles son como faldas, están todos curveadas. Es Y en lógico. el centro básicamente, ¿no? Yo, estoy pensando rápido, calles que tienen esa característica, cercano al punto donde estamos, cerca de San José, cerca de la iglesia está de la 20, la 18, entre la 2, 4, 6 norte, las calles tienen esa característica, será por eso. Más que nada porque tomemos en cuenta hace cuántos años hicieron esos túneles. Bien o mal. Más no- de 400. Sí, bien o mal no hay construcción que constantemente con el peso de los coches, tomemos en cuenta que actualmente pasan camiones con carga, pasan camiones con gente, o sea, pasa mucho peso. Y si a eso le agregamos los sismos que ha habido en Puebla que han sido muy potentes, las erupciones volcánicas a lo largo de estos Exacto. 400 años, obviamente que pues se siembra la tierra, ¿no? No, y aparte de eso se sigue asentando, Mm. ¿sí? De repente, no sé si te ha pasado que ponen el adoquín 2 años después, resulta que los adoquines ya están todos separados, porque la ciudad se sigue asentando, ¿sí? No sé si tú te acuerdas, sácame de la duda si estoy bien o estoy mal, que hubo un gobernador que quiso hacer un estacionamiento debajo del Zócalo, Ujú. ¿sí? Como se ha hecho en otras... Era un presidente municipal, no sé si fue Luis Paredes Moctezuma, no estoy seguro, no quiero equivocarme porque podremos equivocarnos, y también hubo, sí un gobernador, ¿no fue Manuel Bartlett? Me parece que sí fue en la época de Bartlett, que quisieron hacer un estacionamiento debajo del Zócalo y abrieron la calle que está entre el Zócalo y la Catedral, ¿sí? Que es la 3, Ujú, la 3. ujú. Quisieron abrir ahí la 3, es más, la abrieron y de repente de un día para otro habían mamparas cubriendo todos los hoyos que habían hecho. Ujú. Porque cuentan las malas lenguas, o como decimos nosotros, cuenta la leyenda, que se dieron cuenta que lo único que estaba deteniendo el Zócalo eran los techos de los túneles. Hace algunos años que estuvimos apenas que estuvimos en pandemia, también cerraron todo el Zócalo. Dicen que junto a la fuente de San Miguel, sí, empezaron a levantar lo que son los adoquines o las lajas de piedra y se encontraron junto a la fuente otra entrada a los túneles. Y que tiene que ver con este dato, le compartimos al auditorio, al público, algunas de las fuentes, bueno, partiendo de que el mito y la leyenda forman parte del imaginario
social, ¿no? Una leyenda viene de un hecho real que se transmite boca a boca y en el camino le van aumentando cosas hasta volverla también fantástica. Fantasía. Parte de un hecho puede ser real. Hay un libro que se llama, yo se lo recomiendo mucho, te lo vamos a compartir, está buenísimo. Es que Irma y yo leemos mucha historia de Puebla y tenemos un libro que nos gusta mucho que se llama Las calles de Puebla del maestro Hugo Leit. Y este que se llama Puebla de los Ángeles de Carrión, cita esta parte de cómo los túneles se construyeron en esa misma época que tú citas, desde su fundación, y cómo llegaban hasta la hacienda de Amalucan. Estamos hablando que son 2 leguas. Me puse a estudiar cuánto es una legua. Son casi 5 kilómetros. 4.8 kilómetros es una legua. Ajá. Entonces 2 leguas pues serían prácticamente 10 kilómetros, que tiene que ver con la distancia del centro de Puebla hasta la hacienda de Amalucan, que fueron las primeras haciendas donde se generaba pues los granos y los productos para el consumo de los citadinos. Pues, a ver, otro de los datos importantes con respecto a los túneles es que, según lo que se dice, de la catedral salen túneles que comunican con todas las iglesias. Uh-huh. E incluso los túneles más lejanos llegan a la capilla de Guadalupe y la capilla de Loreto, uh-huh, que en los movimientos de independencia se volvieron fuertes militares. Cuando los franceses llegaron, los fuertes ya existían, ¿vale? Los túneles ya existían, que fueron muy importantes los túneles para la batalla del 5 de mayo, por supuesto. Fueron cruciales. Yo me imagino que si de no haber sido por los fuertes, era muy complejo que un ejército maltrecho se hubiera vencido al ejército francés. Los túneles que salen en el actual lago de la Concordia, la gente que conoce Puebla, los que no, los invitamos a que lo conozcan, por supuesto, están en el mirador de los fuertes y se ve el lago junto al estadio Ignacio Zaragoza. Ahí está el lago de la Concordia. Uh-huh. Esa es una de las tantas salidas o entradas de los túneles. La entrada principal a los túneles está sobre lo que es el Boulevard 5 de Mayo, casi esquina Calzada Zaragoza. Ahí está la entrada principal y la zona que recorres de los túneles es la zona que actualmente conocemos como el barrio de Xanenetla. Uh-huh. Hay varias entradas, varias salidas e incluso hay respiraderos para lo que es la zona de los túneles y está ahora sí que abiertos por lo menos 470 metros para lo que es el público lo puedan visitar. Y bueno, en ese momento histórico, Porfirio Díaz, que venía prácticamente comandando el ejército de Oriente, luego de una tragedia que ocurrió unos kilómetros antes, que la platicamos en el primer capítulo, en el avance que dimos, un 6 de marzo de 1862, ocurrió una tragedia en el municipio, actualmente Chalchicomula, donde se dicen que fue un complot, desde entonces había complots, que estallaron quintales de pólvora. Entonces el ejército de Oriente no pudo atacar a los franceses donde lo tenía planeado, entonces tuvieron que armarse rápido, rearmarse, reagruparse en Puebla. De ahí que solicitan el apoyo de los nativos y vienen los serranos, que ya platicamos también, no solo los de Zacapuaxtla, pero faltaba todavía más elementos de defensa. Los túneles se convierten en una forma de generar una estrategia, ¿no?, de retención y de ataque también contra los franceses, que era en ese momento el ejército más poderoso del mundo. Sobre todo en la batalla del 5 de mayo, ahora sí que mientras los franceses mataban y mataban mexicanos, estos seguían saliendo por el hoyo como hormigas. Ándale, a través de los túneles podías mandar comida, armamento, sacar heridos, mandar más hombres. Es algo que los franceses no sabían y que los mexicanos, bueno, por lo menos los que vinieron a la batalla, tuvieron una ventaja en ese Quiere aspecto. decir que tienen una muy mala estrategia de información, no espiaron bien a los mexicanos y por eso se les ganó. No, pero aparte de eso, si ustedes van y visitan los túneles de Puebla, dentro de los túneles hay una camilla que haz de cuenta que es como una carreta, tiene 2 ruedas como de carreta, y la camilla, y por ahí sacaban a todos los heridos. Algunos dicen que incluso por ahí pasaron los hombres a caballo para salir de sorpresa, que sí caben, ¿eh? Sí. Tú ya has entrado, me imagino, varias veces, yo también he tenido la oportunidad, y yo calculo, es más de 2 metros, 2.30. Se cuenta que los túneles más angostos cabe un hombre montado a caballo. Uh-huh. Bueno, para empezar, lo que es la ciudad de Puebla tenía que ser una ciudad muy protegida. ¿Por qué? Porque México y Puebla siempre estuvieron compitiendo, rivalizando, ¿sí?, en quién tenía mejores cosas.
E incluso les ganamos porque nuestra catedral es más bonita. Más grande. Entonces, aparte de eso, era una ciudad de pura gente que se dedicaba al comercio la que llegó a la ciudad de Puebla. Era tanto el auge que tuvo Puebla en la época de la colonia, que incluso México tuvo miedo de que se le estaba deshabitando la ciudad. Y peor tantito que hubo una inundación en México y muchos se salieron. Porque es una ciudad no planeada. Es una ciudad que la invadieron, la conquistaron, la aplanaron a partir de los restos de los cues o de los templos, los adoratorios mexicas, y dijeron, pues con esto hacemos. Pero lo que tú y yo platicábamos en el programa anterior, Puebla empezó de cero. Planeada para españoles. Claro. Y en este caso, cuando hablas este dato, Irma, acerca de que una ciudad de comercio, hay precisamente una, digamos, una excepción ahí para los que vengan aquí a Puebla, porque les eximen de impuestos a la corona. Bueno, aquí la idea es que Puebla fuera, ahora sí que algunos cuentan que Puebla fue planeada realmente para ser la capital del virreinato. O sea, la Ciudad de México no fue tan planeada, Puebla sí fue planeada, e incluso, no sé si te has dado cuenta que las manzanas de Puebla, bueno, son rectangulares, no son cuadradas. Y dicen que más que nada porque en cada esquina se forma una cruz, ¿sí? No sé si te has dado cuenta que hay calles, es que, ¿cómo te puedo decir? De norte a sur son más cortas, de oriente a poniente son más largas. Juntando 4 manzanas haces una cruz, una ciudad exclusivamente para católicos. He estado en la Ciudad de México, en el centro, tú te paras en el Zócalo y observas, no tiene, yo me paro en el Zócalo de Puebla, me paro en cualquiera de los portales y veo hacia cualquier punto, exactamente veo en un lado el Boulevard 5 de Mayo y del otro lado veo la 11, ¿cierto? Se ve derecho. Esa no es hay, la parte larga. Exacto. Tú te paras en ciudades como México, Guadalajara un poco, y observas, no existe esa rectitud en el plano, en el trazo, ¿no? Precisamente porque fue planeada de esa manera la Angelópolis. Entonces, según esto, lo que son los túneles era para que la gente, como era una ciudad de ricos, acuérdate que en aquellos entonces la Intendencia de Puebla tenía el lado del Golfo, era parte de las tierras de Puebla, y lo que es del lado del Pacífico también eran tierras de Puebla. Claro, el centro de, exactamente, partía el actual estado de Guerrero, pertenecía a la Intendencia de Puebla. Es precisamente por ese temor de la autoridad virreinal que radica en México, que dice, es que si no les achicamos el territorio, ellos, mucha mercadería llegaba primero a Puebla antes que llegar a la Ciudad de México. E incluso le tenían envidia a Puebla porque Puebla era una de las ciudades que producía de todo un poco, y llegó un momento en que la empezaron a rezagar para que los demás intendencias pudieran tener algo que vender, ¿vale? E incluso en Puebla, todo lo que eran los embutidos, los que eran los jarcieros, que eran los que manejaban las pieles, todos los que hacían los sombreros. Les llamaban Atlixco, que es una ciudad cercana a la Angelópolis, le llegaron a denominar en la parte, digamos, poniente de la capital, el granero de México. Sí. Y al oriente, en la zona de los valles de San Juan y de San Andrés, a las faldas del volcán Zitaltépetl, era el granero de México del oriente, porque sus valles, hay una cuestión geográfica, y ¿qué nos diremos nosotros los poblanos, verdad, Irma? Que estamos rodeados por los accidentes geográficos más notables de este país. Estamos rodeados de las montañas más altas de México. De este lado el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La Malinche, dijimos que tenemos el volcán más pequeño del mundo, y en la parte oriente distante de la ciudad de Puebla, perteneciente al territorio de Puebla, siempre ha pertenecido el volcán Zitaltépetl, mal llamado Pico de Orizaba, y es un fertilizante, son fertilizadores naturales, barreras climáticas que ayudan a que el clima sea suave. Tú dime, en la parte de Atlixco, que dicen que el mejor clima del mundo, unas flores hermosas. Eso te iba a decir, las flores, los frutos, ahora que estamos en la temporada del chile en nogada, que se dan en Calpan, en San Nicolás de los Ranchos, en San Mateo Solco, son de esa región porque la ceniza volcánica se convirtió en un fertilizante. En un las nueces que se dan en Calpan, qué cosa tan deliciosa. Para hacer la nogada.
Pero aparte de eso, Cholula también fue una zona algodonera muy Cierto. importante. Entonces estamos hablando que en la Puebla de Los Ángeles se manejaba mucho dinero, mucha gente de dinero. Incluso Puebla también es considerada como el relicario de América, porque todo lo que son las reliquias más importantes de la religión católica se vinieron para acá. Sí, era una ciudad tan importante que por eso tenemos tantas iglesias, porque todo lo que son los religiosos también se vinieron para acá. El arzobispado Puebla-Tlaxcala era el más importante de aquellos Fíjate, era entonces. el arzobispo de Tlaxcala, pero radicaba en Puebla. No, pero aparte de eso, ¿estás de acuerdo que los túneles están justificados? Cuenta la leyenda que cuando las campanas de catedral sonaban a repique, quiere decir vamos a ser atacados. Escóndanse en la primera iglesia y métanse a los túneles. No sé si te acuerdas que enfrente del teatro principal hay una iglesia pequeña. Dolores. En esa iglesia encontraron también entrada a túneles. Si te vas al Carolino, en el patio de hasta Sí, claro, atrás, claro. no digan que nosotros lo contamos, hay una reja y se ven las escaleras. Hay una para leyenda bajarla. precisamente en este libro de Puebla de Carreón, que cuando van a sacar de Puebla a los jesuitas, llega, digamos, el diligenciario de la corona y le dice, pues, lléguenle, desalojen. Y mientras estaban platicando, el de Plática Poblano, mientras yo te gano, Ajá. se metió al túnel del Carolino y se esfumó. Digamos, quien iba a entregar la propiedad, se esfumaron por ese túnel. Dijeron, ¿y dónde está? Se perdió. Precisamente uno de los túneles del Carolino. Déjame tomarle un traguito porque mira, qué bonita taza. Mira, ¿y qué te parece si aprovechamos para platicar agradecer, por supuesto, a Talavera, la Colonial. Mira que el gol no iba a ser bien cobrado. Talavera, la Colonial. No. Gracias por traernos estos dulces típicos. Yo nada más estoy esperando que terminemos esta grabación porque la verdad voy a darle una mordida hasta el plato. Porque está muy bonito, los dulces típicos poblanos son deliciosos. Gracias amigos por mandarnos estos regalitos. Un capítulo de los dulces. Bueno. Fíjate, y bueno, de la Talavera también, estas tazas nos las mandaron. También. Que hablando del orgullo de Puebla y por qué la grandeza, pues vean la Talavera. Puebla tiene denominación de origen. Es para que sea Talavera en este país, debe ser hecha en Puebla. Y los colores típicos poblanos deben ser estos. De colorcitos no. Porque son los colores de la Virgen. Entonces a quien está dedicada nuestra Catedral de Puebla. ¿Vale? Pues, exactamente. Y regresando a lo que son los túneles. Los túneles. Dicen que cuando se tocaban las campanas de catedrales, escóndanse todos en lo que pasa el ataque. Porque como era una ciudad tan rica y teníamos costa de los dos lados, era muy constante que pudieran llegar quien hiciera vandalismo en estas tierras. Aparte de eso, lo que es el túnel más angosto, dicen que cabe un hombre montado a caballo por si tenemos que mandar a pedir auxilio por debajo de la ciudad y pues no se lo descabechen antes de que salga. Y luego los mismos secretos, ¿no? Aparte de comerciar, de pasar tesoros, las cosas que no quería a veces el propio gobierno en turno, la corona española, que no se supiera, que no se hiciera público, ¿no? Tantas cosas que pasaban por ahí y que las personas adineradas tenían acceso a esos túneles. Déjame contarte un chismecito, nomás no digan que nosotros lo contamos. Yo conocí un policía, que no voy a decir qué negocio era de seguridad privada, el cual estuvo trabajando un tiempo en gobierno. Y me dijo que se encontró en el túnel que da de la catedral a un hotel que está cerca del Carolino, había un túnel especial, que nomás era de ese pedacito a la catedral, y que se encontraron 3 esqueletos y un cofre. El primer esqueleto era se veía que era como un soldado, un militar español, más que nada por las insignias que llevaba. Su ropa prácticamente estaba deshecha, ¿sí? Ahora sí que el esqueletito ahí. El segundo esqueleto que se descubrió fue de un indígena. Se supo más que nada porque estaba mejor conservada la manta de su vestimenta, los guaraches y el sombrero. Estaban mejor conservados, por eso supieron que era un indígena. El tercer esqueleto era un caballo. ¿Cómo supieron que era un caballo? En Puebla no tenemos perros de ese tamaño. Entonces, ¿y el cofre? ¿Qué crees que tenía el cofre? ¿Dinero?
¿Oro? No, ¿qué tenía el cofre? Ah, caray. Nos seguimos preguntando lo mismo, ¿qué tendría el cofre? Hasta la fecha no nos han sacado un reporte. Yo creo que parte de los mitos y leyendas que tiene esta ciudad es que precisamente en el centro histórico todavía hay muchos túneles que descubrir. Sí, Por incluso ejemplo, el proyecto se llama Los Secretos de Puebla, ¿no? a mí me proyecto. tocó, antes de que le dieran mantenimiento al portón de Aguadores, Ujú. ¿sí? Viendo la catedral de frente, ¿sí? Del lado derecho hay un portón de madera. Ese portón es el portón de Aguadores porque se supone, bueno, mejor dicho, ahí está el pozo de Aguadores. Se podría decir que algunos dicen que es la cisterna de la ciudad Ujú. y de la catedral se distribuye el agua, ¿vale? Exactamente enfrente del portón de Aguadores, como 3 piedras, 3 losas adelante, a mí me tocó que hagan de cuenta que la losa estaba rota así como de la esquinita. Ujú. Y pues uno que es chismoso y le encanta andar de metiche en donde no lo llaman, que agarro, que saco el celular, que prendo la lámpara, Ujú. y ahí me ves empinada en pleno atrio de la catedral, pecho a tierra, iluminando por el hoyo, y habían escalones. Ujú. Cambiaron la losa, ¿sí? Pero ahí había una entrada. Otra entrada a los túneles en Puebla. Cuando vayan ustedes a lo que es la zona de San Francisco, Ujú. ves que están las galerías hasta el fondo, que ya Ujú. pusieron parte del CIS hasta el fondo. Ujú. Ahí Ujú. en el fondo, ¿sí? Hay como un pasillo y están los techos. Ujú. No sé si te has dado cuenta que Sí, sí, están sí. los techos de los túneles. Pero antes de entrar a los arcos que te llevan a ese pasillo, ¿sí? Antes de los arcos hay una banca y junto a la banca hay una reja. Que tú ves la reja y pues, desde arriba no se ve porque está como inclinada la reja. Desde arriba no puedes ver porque se ve tapado. Si te agachas y observas, ahí hay otros escalones a la vista de todo el mundo. Incluso fíjate, los hemos visto durante mucho tiempo. Hay una plaza comercial ahí junto del centro de convenciones Mary Street Jenkins. Hay una plaza comercial que se llama Plaza San Francisco. Desde que se fundó esa plaza, por así nominarle, que hay una cadena de cines muy importante, hay una superficie transparente de un grosor considerable, donde se observa maquinaria industrial que se utilizaba en la zona industrial de San Lo Francisco. que pasa es que esa era se podría decir que era como una fábrica de jarcieros. Ujú. Sí, es donde le quitaban. Bueno, en la época de la colonia, sí, haz de cuenta que todo el mundo, ves que habíamos comentado en un programa, Ujú. que en pleno Zócalo la gente llegaba a matar sus vacas, sus cochinos, Y que ahí todas todo las se tripas y desperdiciaba. etcétera. Entonces llegó un momento que como provocaba eso muchas enfermedades, que en el próximo El programa próximo capítulo, ñaca, ñaca, vamos a hablar de las pestes. en Puebla, ¿sí? Haz de cuenta que lo que hizo el gobierno fue mandarlos hasta las orillas del río, en lo que actualmente son el Boulevard 5 de Mayo, ¿sí? Todas las orillas, exactamente en la parte de atrás de lo que es el Parián, ahí es en donde mandaron a todos los jarcieros. Ujú. Pero pues todos los jarcieros, todas las tripas y todo eso, lo echaban al río para que el río se lo llevara, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hicieron conforme fue avanzando la ciudad y fue creciendo? Mandaron a los jarcieros del otro lado del río, que actualmente es lo que era la fábrica curtidora de pieles, Ujú. que son los cristales Que se ven ahora. que se ven ahora dentro del centro comercial de San Francisco, Ujú. ¿vale? Entonces, regresando un poquito a lo que son Los túneles y la parte escondida de Puebla, ¿no? Que ha sido estratégica en muchos ámbitos, que guarda secretos, pero que también, digo, es un atractivo turístico y entender un poco el por qué se hacía eso en una ciudad tan importante, que fue planeada. La teoría de Irma, concuerdo con ella, y la historia lo respalda. Los túneles se hicieron a partir de que se funda Puebla. Sí, primero los túneles y luego la catedral. Luego la catedral. Porque no creo que alguien sea tan burro como para poner primero la catedral y luego rascarle. Y luego ráscale, ¿no? Que se vaya a caer, ¿no? Imagínate, que te caiga la catedral encima, ni a espíritu te deja, porque la pachurrón va a estar sabroso. Pero sobre todo en el centro yo conozco muchas casas que tienen entradas a los túneles, Sí. entradas particulares. Hay una casa aquí en el centro que, pues no voy a decir porque el portón siempre está abierto, no vaya a ser que se vayan a meter para ir a ver si es cierto. Hay una casa aquí en el centro, ahí cerca de lo que es la 3
norte, Ujú. y lo que es la 2, por ahí hay una casita que tiene todavía entrada a los túneles. E incluso muchas familias lo que hicieron es que como tienen para entrada a túneles, los túneles mucha gente tuvieron que tapearlos, porque cada vez que había una inundación se llenaba de animales muertos, de basura, de apestes, de porquería y media. Y mucha gente tuvieron que tapar los túneles porque, pues imagínate, también tú te puedes meter por casa de Juanito y sales en la casa de Pedrito. Exacto. Y pues no sabes si se va a Sí, meter y algún todo asaltante o todo algo. lo insalubre que era ese tipo de inundaciones lo que propiciaba y que también tiene que ver con un tema que va a venir en un programa más adelante cuando hablemos de la Inquisición. Muchos de los que se espiaban habría encargados de visitar esos túneles para saber cuáles eran las actividades de muchos que fueron condenados, que hablaremos, no adelantamos mucho, en un capítulo posterior. Yo tengo un amigo que tiene una casa cerca de lo que es la zona de los sapos, ¿vale? Haz de cuenta que lo que es su casa, tú entras a su casa y tiene una bajada para llegar al patio principal. Y luego, para subir a la segunda planta, tiene las escaleras, ¿vale? Pero exactamente atrás de las escaleras tiene un hueco, y ese hueco es la entrada a los túneles. Lo que él me comentaba es que su papá tuvo que tapear esa entrada a los túneles porque era una porquería y una peste, ¿sí? De todos los animales cuando crecía el río. O sea, los túneles empezaron a tener inundaciones, empezaron a filtrarse el agua. Esta hora de los sapos, que ahora es un mercado muy conocido de artesanías, y se llama Los Sapos porque en esa región, en esa zona, cuando se inundaba, se escuchaban ranas y tantos sapos. Se llenaba de lodo. Se llenaba de lodo. Ahí se nota el ingenio de los poblanos para ponerle nombre a las cosas. Le pusieron los sapos porque todo ese lugar se llenaba de sapos. De sapos y de ranas, ¿no? Sí, claro. Entonces es una manera, ahora es un atractivo turístico, pero en ese tiempo representaba un acto, podía ser insalubre. La cuchilla esa que se hace desde Los Sapos y va a dar hasta Teatro Principal, que pasa por la zona del barrio del Artista, el Parián y todo eso, ves que la calle hace como una cuchilla. Ese era un brazo de río. Lo que es actualmente en la parte de atrás del Carolino, ahí pasaba el brazo de río y eran las tierras de los jesuitas, que es en donde sembraban todas sus comiditas para, ¿cómo se llama? Se podría decir. Sus huertos. Sus huertos. Entonces, lo que son los túneles de Puebla tienen entradas por casas particulares, tienen entrada por iglesias. O sea, a mí me tocó entrar, ahora sí que aquí secretito, nada más no se lo cuenten a nadie. A mí me tocó entrar a San Pedro, a la capilla de San Pedro, que está junto a San Pedro Museo de Arte, Sí. ¿vale? Y me enseñaron la entrada a los túneles desde esa iglesia. Haz de cuenta que entré y lo que es el cuarto que está atrás de lo que es la iglesia, ¿sí? Está, ¿cómo se llama? Hay nichos que es para poner las cenizas y todo eso para los muertos. El padre lo tenía como librería, los nichos, ahí ponían sus libros. Y hay una pared de madera, y esa pared de madera, me dijeron, aquí está la entrada a los túneles. Y yo, así como que, ¿a dónde? Aprietas y se brinca una puerta de madera. En la parte de arriba tiene vitrales y todo lo demás es madera tallada. Aprietas como puerta secreta y atrás hay un hueco como de 2 metros, como por 7 u 8 metros así. Oye, pero eso no está abierto al público, obviamente. No está bien. No. Yo entré de contrabando. Ay, Irma. No más no voy a decir quién me llevó porque si no lo cuelgan. Lo pones en un aprieto. Sí. Pero qué cosa tan maravillosa. En la parte de atrás de esa pared de madera había un escritorio. El padrecito tenía 2 mecedoras y tenía 2 percheros, ¿vale? Y debajo de una de las mecedoras, pues la persona que me mostró el lugar me dijo, a ver, busca la entrada. Ahí me ves como mensa buscando en las paredes la entrada y me hace, El piso era de madera. Ahí estaba la puerta. Caray. Y me dijo que el padre se metía ahí y desaparecía por horas. Ah, caray. Fíjate, si son Siguen buscando tesoritos. 10 kilómetros de túneles y solo están descubierto 1 kilómetro, faltan 9 kilómetros. Faltarían 2 leguas prácticamente de túneles. ¿Cuántos secretos
puede guardar esta ciudad. ¿Cuántos tesoros tendrá esta ciudad? ¿Cuántas movidas se hicieron en esos túneles? ¿Cuántas cosas históricas pasaron en esos túneles? Fíjate que de los túneles que están abiertos a público hay armas, hay una pintura de la Virgen de Guadalupe, está la camilla que te digo que tiene como ruedas de carreta. Sí, es una carreta, sí. Sí, ya recuerdo, era manual, ¿no? Se empujaba Sí. y son unas ruedas muy grandes, incluso hay armas que se utilizaban, mosquetones. Que hay cacerolitas de barro, que hay cositas que pertenecían al cañón, al fusil o cosas por el estilo. Y lo que no nos enseñan. Claro, porque eso es ya arregladito. ¿Qué encontraron? Qué casualidad, puras cosas de barro y de maderita, ¿no? Nos dejan lo que menos valía. Todo lo que puede encontrarse en estos túneles de Puebla. Mira, tú y yo nos podemos imaginar que hay un tesoro completo. Yo creo que las personas que realmente saben qué es lo que hay ahí son los que han trabajado, que han encontrado osamentas, que han encontrado muchos tesoros, que pues realmente el túnel no es tan amplio como para hacer una galería interminable, ¿sí? Pero seamos honestos, actualmente la única parte que está abierto es la zona de Xanenetla. Los túneles más lejanos llegan de la catedral al fuerte de Guadalupe y el fuerte de Loreto porque eran capillas. Y para el otro lado, al Cerro de la Paz, en lo que es la iglesia de Nuestra Señora del Cielo, había otro fuerte en esa zona, que hasta allá dicen que llegan también los túneles. Y por el otro lado que te digo que sería la hacienda de Amalucan, que es la parte, diríamos, oriente, que está muy lejos. En este libro de Puebla de Los Ángeles de Carreón cita el por qué estaba un túnel o alguna entrada de este túnel, aunque se encontraba muy distante, porque era la principal hacienda. Y mira, estamos hablando, la gente que conoce Puebla sabrá que nos referimos de que Amalucan está lejos del centro de Puebla, muy lejos del centro de Puebla. Interesantes cosas. Queremos recordarles también a ustedes que esta ocasión le agradecemos a Talavera la Colonial que nos haya enviado estas tazas de Talavera y también estos dulces típicos que yo creo que va a ser motivo de en algún capítulo de platicar de la leyenda de los dulces. Ustedes no lo van a ver, pero terminando este programa, el compañero y yo nos vamos a echar un tirito a ver quién se queda con los dulces. Exacto. Cachetadas en este programa van a ver, Va a se haber. los prometo. Soy un caballero. Bueno, ¿qué te parece? Echamos un volado o un piedra, papel o tijera, ¿vale? No. Bueno, está bien, Irma. Tú sabes que las mujeres cuando nos enojamos, Sí, tienes razón. hasta el diablo nos teme. Así que no me busques porque me encuentras y estoy cerquita. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a cerrar esta parte de la plática de los túneles. Por supuesto, vienen otros capítulos que vamos a hablar de pestes, que vamos a hablar de la Inquisición que nunca fue santa. Vienen temas muy... no controvertidos y solo hacerlos por escándalo, sino la verdad ese momento te decía. Mira, hay temas que a la gente de repente como que le da salpullido. Y te voy a decir por qué. Porque son temas tabú. Puebla tenemos muchos temas tabú, como lo que es la esclavitud, como es la cuestión de de los túneles. O sea, hay muchos secretos en Puebla que realmente de repente la gente dice, no es cierto, eso no pasó. Por el amor de Dios, pasó en toda la Nueva España, pasaron muchas cosas en esta ciudad de Puebla, sobre todo porque era una ciudad muy importante en la época de la colonia. Muchos dicen que Puebla es una ciudad de paso, y sí, efectivamente, porque aquí pasó de todo, la independencia, la revolución, los hermanos Cervantes, no se explica cómo la revolución, los principales movimientos armados e ideológicos previamente de este país, dígase, la propia independencia, Agustín de Iturbide, ya consolidada la independencia, por así denominarle, él entra a Puebla, Agustín de Iturbide. En la revolución, bueno, él se descubre e inicia formalmente un 18 de noviembre en la ciudad de Puebla. El discurso más incendiario de Madero lo da precisamente en la esquina del Carolino. Ahí da un discurso, en eso que me dices, ahí la está Plaza de la Democracia. La Plaza de la Democracia. Afuera de lo que es la iglesia de la compañía que está junto al Carolino. Por cierto, todo lo que se llame Carolu o Carolos, ¿sí? Por ejemplo, Carolina, Carolino. Carlos. Es para Carlos V, el de los chocolates. Y mira, hablando de los túneles, el dato, si se fundó Puebla en 1531, se refunda en 1531, ¿estamos bien? Los túneles se abren como tal al público el 20 de febrero de 2016, una primera parte, y es hasta el 23 de enero de 2017
cuando se abre otra parte. Estamos hablando que pues casi 500 años después se abren al público esta parte de los túneles. Bueno, también otra cosa que es bien importante, ¿sí? Lo que comentabas en un principio. Porfirio Díaz, que fue realmente un general que estuvo en los cocolazos en la batalla del 5 de mayo, para Porfirio Díaz le salvaron la vida. Claro. Porfirio Díaz estuvo a punto de ser atrapado y si no fuera por parte de los túneles, seamos honestos, lo que son los franceses, cuenta ahí que cuando los franceses regresan en 1863, ya sabían de los túneles de Así Puebla. Lo primero que hacen es destruir parte de las salidas de los túneles para que no les vuelvan a hacer la misma travesura. Tú decías algo en el programa pasado, Irma, que esos como pintura blanca que se ve en la catedral son cañonazos de la artillería francesa, porque ya sabían dónde estaban. En 1862 se ganó una batalla a los franceses, pero la guerra nos la ganaron un año después. Sí, claro. Fue la toma de Puebla forma que fue sangrienta. Sí. Nunca le costó, en realidad, las grandes batallas de los movimientos armados en México se han librado en Puebla. El caso es, concretamente estamos hablando de la intervención francesa, que se peleaban esquina por esquina. Hay un pasaje de la historia, se están enfrentando ellos en San Javier, en donde estaba el penal. El Instituto Cultural Poblano, o el CIS, que actualmente lo conocen, que está sobre la 13 y la Reforma. Y la Reforma. Dice que cae una tapia, estaban disparándose franceses y mexicanos, cae la tapia y se encuentran y se quedan sin balas. Se empezaron a agarrar a pedradas, con lo que tenían era a matarse, a morirse. Incluso cuando entregan la ciudad de Puebla, los franceses le reconocen, Lorenzés le reconoce que no había visto soldados tan bravos en el mundo, que no querían entregar. Acuérdate que hay una película de La Doña en donde dice: miéntaselas, que también esas duelen. Aquí en Puebla hasta mentadas de menta hubo. Y entonces con el tema de Porfirio Díaz, que los túneles salvaron la vida, y quién diría, ¿no? Porfirio Díaz siendo un soldado ascendido con mucho arrojo, con mucho valor. Hay una carta que escribe precisamente cuando está en los fuertes, escribe a su primera esposa y le dice que espera regresar pronto a casa. Dice: por ahora estoy matando franchutes. Sí. Que era la encomienda que tenía él. Que por cierto, su primera esposa era su sobrina. Sí, su sobrina. Claro. Ajá, pero esa es otra historia. Tenía 16 años. Vamos a contar chismes. Sí, no, yo creo que se queda corto lo contemporáneo respecto a veces de lo que ocurrió en esa época. No había redes sociales, ahora las hay. Por cierto, hay que invitarlos a que esto se convierta en un espacio donde lo platiquemos, lo comentemos, que nos envíen sus opiniones, son siempre bien recibidas, por supuesto. Hoy en este tema que nos ocupó y que nos ocupa, que son los túneles de Puebla. México no tiene túneles no comprobados. Guanajuato tiene, pero no en la dimensión de Puebla. Y dicen que hay en Michoacán, en Morelia, la antigua Valladolid, pero todavía no están descubiertos. Quiere decir que tendríamos los túneles con la mayor extensión de este país. Y sobre todo hay una cosa bien importante, no nada más los túneles. Puebla tiene muchas cosas maravillosas. Ahora sí que mostrarle al mundo entero, y para eso vamos a estar acá, para hacerle promoción a nuestro estado, sobre todo para que la gente lo conozca, para que sepan todo eso sabroso que tiene nuestra ciudad. Ahora sí que nos vamos despidiendo, compañero, ¿te parece? Por supuesto. Pues no, mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Hacemos callejoneadas de leyendas. Los invitamos a que nos visiten www.pueblalegendaria.com. Y nuestras oficinas, el teléfono es 2222-650024. Si les gustan estos programas que estamos haciendo, vean las leyendas actuales. No, pero aparte de eso, estaría maravilloso que nos pongan también comentarios de qué quieren que hablemos, qué quieren que hagamos. Ahora sí que si podemos nos pueden preguntar algunas cosas que les interesen, o nos pueden contar cosas que les hayan contado los abuelos. Que cada leyenda, cada ciudad tiene una leyenda, que nos cuenten sus leyendas, ¿no? Porque los abuelos les tocó ver todavía cuando el río de San Francisco estaba funcionando, los puentes, los portones, la ciudad era maravillosa, lógicamente que ha ido cambiando. Sin duda alguna. Bueno, Irma, muchísimas gracias. Soy Víctor Escobar. Ustedes nos pueden escuchar
en todas las redes sociales, estamos en Spotify, en Amazon Music, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube. Suscríbanse, activen, no se tengan que activar la campanita para que lleguen las notificaciones, que haya muchas visitas y lo más importante, que se promueva el valor por la cultura, por el conocimiento, el amor por la tierra, porque finalmente es pertenencia, ¿no? Y yo los invito a que nos vean en Trasfondo todos los martes a las 8 de la noche a través de Televín. Muchísimas gracias. Puebla de mis amores, de 1000 colores y de 1000 sabores. Hasta la próxima. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.